Hello again. 17 heart attacks later, who would have thought a hiccup with a virtual platform? I am so pleased to introduce the next panel. Mr. Mario Vargas Llosa is a member of the Global Commission on Drug Policy and a winner of the Miguel de Cervantes Prize and the Nobel Prize for Literature. Lisa Sanchez leads Mexico United Against Crime and is a global advocate for drug policy reform and respected commentator on citizens' security, justice, and human rights. Lisa and Mario, we are so honored to have you with us today. I hand over to you. Thank you so much. Muchísimas gracias, Naomi, por esta introducción. Muchísimas gracias a don Mario Vargas Llosa por acompañarnos el día de hoy para hablar de reforma de la política de drogas en América Latina y en el mundo. Vamos a estar hablando en español, hay subtítulos en inglés y vamos a intentar hablar lo más lento posible para que no se pierda nada en la traducción. Esta conversación va a ser muy informal, vamos a estar platicando muy rico sobre los temas que nos gustan de reforma de la política de drogas y sobre todo la política de drogas y su control, pues como un mecanismo de control social de relaciones de poder. En ese sentido, Mario, yo lo que primero quisiera que nos compartieras es ¿cómo llegaste tú a este tema? ¿Cómo llegaste a ser miembro de la Comisión Global? ¿Cuál es tu visión sobre la política de drogas en el mundo? Bueno, yo llegué a las conclusiones que defiendo sobre la política de drogas en el año 90 del siglo pasado, cuando fui candidato a la presidencia en mi país, el Perú. Nosotros, quiero decir, el grupo que me apoyaba, teníamos obsesión verdaderamente con el programa. Pensábamos que iba a desempeñar un papel muy importante en la candidatura. Nos equivocamos garrafalmente porque el programa no importó a nadie y muchos de los electores ni siquiera lo leyeron. Pero a mí me estimuló mucho cuando supe que todos los problemas del Perú, según el programa, tenían solución, menos la política de drogas. Y era porque el Perú no tenía, digamos, la responsabilidad mayor, sino que esta responsabilidad mayor la tenía desde el punto de vista internacional quienes manejaban las drogas. El caso del Perú es muy interesante porque es uno de los exportadores más importantes que hay de la coca, que es la materia prima de la cocaína. Esta semilla se cultiva en los Andes, en lo que llamamos la ceja de montaña, o sea, la parte de los Andes que ya están al otro lado de la cordillera mirando hacia la selva. Los campesinos, los indígenas en el Perú no consumen drogas, mastican la coca y esto, el juguito que extraen de ella, les permite combatir el hambre, el sueño, el cansancio. Pero en este programa, la pregunta más importante era: ¿quién convence a estos campesinos de que vayan al Banco Agrario atravesando caminos imposibles, dificilísimos, malogrados por las lluvias, a vender la coca en esos bancos donde el precio es muy inferior y donde tienen que esperar a veces muchas semanas o meses hasta que les paguen? Cuando, poniéndose fuera de la ley, venden la coca a las avionetas colombianas que vienen junto a su territorio y les pagan en dólares inmediatamente. Pues lógicamente ningún campesino se deja convencer con argumentos de legalidad o ilegalidad. Esta es la razón por la que el Perú es uno de los grandes
vendedores de coca, que es la materia prima para fabricar la cocaína. Bueno, el Perú es uno de los países víctimas de este negocio de la droga que se ha extendido por toda América Latina y por el resto del mundo, y en el que se mueven millones de dólares cada año. Esto me convenció a mí de que si queremos acabar con la violencia que está irremediablemente unida al negocio de las drogas ilegales, las drogas son ilegales en la mayor parte del mundo, la única manera de combatirlas de manera eficaz es mediante la legalización de las drogas. Este fue un argumento que presentó hace muchos años un economista liberal norteamericano, Milton Friedman, y explicó que una vez que el negocio se ponía en marcha, la única manera de combatirlo eficazmente era mediante la legalización, porque si no, el negocio seguiría creciendo, como ha venido ocurriendo en todos estos años, hasta convertirlo en uno de los negocios más importantes que tiene el comercio ilegal de las drogas y toda la violencia generada en torno a partir de este negocio. También Milton Friedman advirtió que quienes trabajan en la persecución de las drogas ilegales se convertirían a lo largo de los años en los enemigos más importantes y más militantes de la legalización de las drogas, como ha venido ocurriendo. Yo creo que si uno mira lo que es las informaciones oficiales, parecería que estamos en el mejor de los mundos, que drogas ilegales se reducen, que este negocio va siendo muy golpeado por los organismos legales de todos los países, empezando por los Estados Unidos, y eso simplemente no es así. Todos los días estamos viendo la violencia vinculada a las drogas, y esta violencia se expande por el mundo y se expande fundamentalmente en países como Colombia, como México y los países subdesarrollados, donde el problema es tan serio, tan grave, que muchas veces, y eso lo estamos comprobando todos los días, los agentes del narcotráfico llegan a controlar enteramente regiones de un país donde la ley ya no sirve o está al servicio de los narcotraficantes y donde la violencia vinculada a las drogas es terrible y creciente. De tal manera que yo creo que las informaciones que recibimos y que son generalmente interesadas porque provienen de quienes tienen su vida comprometida con la lucha contra las drogas, exageran mucho la realidad o incluso la inventan. Porque lo cierto es que los traficantes de drogas están ganando esa guerra que tenemos con ellos, y que la única manera de combatir la ilegalidad de un negocio que crece a lo largo de los países subdesarrollados es mediante su legalización. Desde luego que la legalización tiene problemas y que deben ser afrontados, pero mi impresión es que estos problemas son mucho menores que los problemas de la violencia policial y legal que está íntimamente vinculada a los traficantes de drogas, que cada vez vemos que van absorbiendo cada vez más regiones y territorios, del Estado, ¿no?
Totalmente. Sí, sí. Déjame interrumpirte ahí un momento porque creo que compartes con muchos de nosotros que nos metimos a estudiar el fenómeno drogas, a proponer alternativas a la prohibición, a estudiar las consecuencias negativas de la prohibición y sobre todo en ciertos países de las políticas de combate frontal a las drogas, de guerra contra las drogas. Muchas motivaciones, ¿no? Una de ellas es que evidentemente era un problema complejo, que tenía una dimensión geopolítica, que ejercía efectos sobre la corrupción y la debilidad de los gobiernos en términos de su capacidad de controlar y promover, por ejemplo, el desarrollo rural, etcétera. De la misma manera que tenía una dimensión de libertades individuales, de intromisión del Estado en la vida de las personas, de una propuesta quizás o una reacción estatal, pues que se ensaña con los eslabones más pequeños, ¿no? Los consumidores, los cultivadores, sin necesariamente pues tratar el tema a profundidad. Y es una de esas cosas es las que queremos, uno de esos temas es los que queremos abordar acá. Hay una dimensión de poder y de opresión, al mismo tiempo que una dimensión de seguridad pública en el tema drogas, que es muy importante que las personas que están involucradas en este tema, que lo quieren abordar o que quieren contribuir a un abordaje más integral, pues tienen que ser conscientes, ¿no? Y en muchas de tus novelas, Mario, tú te preocupas de manera muy explícita sobre estos temas de sociedad, de poder, de la brutalidad en el uso de ese poder, da igual si es en una dimensión colonialista, que si en una dimensión más individual o familiar. Cuando tú observas a los gobiernos de América Latina hacer control de drogas, hacer política de drogas, ¿qué ves? ¿Hay una dimensión realmente humana en esto o hay una, como tú lo decías ya al principio, esta idea de que es un problema que se va a resolver cuando en realidad estamos haciendo lo mismo y lo mismo, generando solo consecuencias negativas? Pues yo creo que todas las políticas de combatir policial y judicialmente al narcotráfico han fracasado en América Latina. No hay ningún país donde hayan tenido éxito. Creo que en algunos países el fracaso es mayor y yo pondría a México, por ejemplo, donde el fracaso es más grave y de más repercusiones internacionales, o Colombia, por ejemplo, o el Brasil, pero creo que todos los países latinoamericanos de una manera o de otra se han visto afectados por este problema y que en todos ellos toda la política represiva ha fracasado y que quienes han crecido a lo largo de estos años han sido los traficantes ilegales de drogas y no el poder del Estado. Al contrario, creo que los narcotraficantes han conseguido introducirse dentro del Estado y operar desde el propio Estado, que es uno de los peligros más serios que tienen los países subdesarrollados que afrontan el problema de las drogas. El que la legalidad misma sea deformada desde dentro del poder por los poderosísimos traficantes de drogas que disponen pues de muchísimos millones de dólares, como lo estamos comprobando cada día. Entonces, creo que la mejor manera de combatir, digamos, este flagelo que afecta a todo el mundo subdesarrollado, y aquí nos referimos a América Latina, pero la verdad es que el problema tiene que existir y de dimensiones muchísimo mayores en el África y prácticamente en todos los países de la Tierra, ¿no? Entonces, yo tengo la impresión que está muy mal orientado el trabajo porque la represión de las drogas no resuelve el problema de las drogas. Eso lo hemos comprobado en todos estos años en los que la verdad es que la legalidad no está ganando la guerra, sino la está perdiendo, porque cada día vemos que el poder del narcotráfico es mayor y no solamente pues me refiero a los casos de México y los casos de Colombia, que son los casos más citados
sino en todos los países donde el fenómeno se da y donde el fenómeno tiene siempre estos resultados. El crecimiento sistemático de los narcotraficantes y los efectos que tiene esto sobre el conjunto de la sociedad. Por eso es que yo creo que la única manera de combatir esa violencia es a través de la legalización, una legalización que por supuesto tiene que ir con muchísima prudencia y que tiene que contemplar todos los efectos que va a tener esta legalización en el conjunto de la sociedad. Pero mi impresión es que esos efectos se pueden combatir de una manera mucho más eficaz que mediante la represión, que hasta ahora no ha servido para nada, sino para incrementar el negocio del narcotráfico, que hoy día alcanza pues unas cantidades de dólares que son absolutamente espectaculares, ¿no? Cifras sin precedentes, totalmente. Yo creo que en este punto, una de las cosas más importantes que quien nos está escuchando debe llevarse es que efectivamente la política de drogas, como tú bien decías, no solo en América Latina, sino en el resto del mundo, es una cuestión de poder, una cuestión en donde por un lado, los estados y los gobiernos pretenden ser muy fuertes justo con esos eslabones más débiles y entonces la respuesta para el consumo es la cárcel, la respuesta para el cultivo es la cárcel, la respuesta para el tráfico a pequeña escala es la cárcel, lo cual en realidad termina siendo un mecanismo de control social importante, pero al mismo tiempo es una respuesta muy débil frente a un problema que no se va a acabar. No es posible la eliminación total de la oferta, no es posible la eliminación total de la demanda y es una guerra que genera esa corrupción, esa violencia, esa incapacidad de gestionar. Si me permites interrumpirte un momento, claro. yo quería poner un ejemplo en el caso del Perú. Se ha descubierto, por ejemplo, que los narcotraficantes, para incrementar el negocio y para formar, digamos, narcotraficantes hacia el futuro, reparten droga gratuita a la salida de los colegios. Y entonces esto sigue, es una preocupación muy seria porque, digamos, están convirtiendo en narcotraficantes a los futuros jóvenes de esa sociedad. El poder de los narcotraficantes ha llegado a ser tan grande que pueden permitirse el lujo de repartir gratuitamente la droga a la salida de los colegios para crear usuarios que más tarde vengan a justificar y enriquecer su propio negocio ilegal. Bueno, definitivamente ha sido pues una política que no ha funcionado y evidentemente quienes más han evolucionado como actores racionales también han sido las organizaciones criminales. El caso de México, tú ya lo mencionabas, que es mi país, pues es dramático en el sentido del uso de la fuerza, de la violencia, lo que ha generado también en términos de militarización, que ahorita podemos llegar ahí. La narrativa de guerra contra las drogas nos ha llevado a utilizar cada vez más a los militares para tomar sobre todo la seguridad pública. Y ahí estamos, tanto la Comisión Global como muchas de las organizaciones de la sociedad civil que integramos esta respuesta a las políticas de drogas punitivas. Y yo lo que quisiera preguntarte, Mario, ahora es si reformar la política de drogas, si criticar este prohibicionismo, si proponer alternativas, lo ves como un acto de resistencia. Lo ves como algo que en realidad pues se ha empezado a impulsar desde distintos sectores, muchos grassroots organizations, ¿no? O organizaciones que están trabajando directamente en el terreno, ya sea con las personas usuarias, con las personas cultivadoras, con los efectos de la violencia y también desde grandes foros políticos como podrían ser las Naciones Unidas o desde iniciativas como la Comisión Global. ¿Qué hemos alcanzado en los últimos años desde que tú hacías parte, por ejemplo, de esta comisión para investigar la masacre de 8 periodistas en los Andes peruanos en 1983? ¿Has visto
algún avance de esta resistencia, de este avance de la visión de derechos humanos en la reforma de la política de drogas? Bueno, yo creo que en el Perú lo que hay es hoy día una toma de conciencia muchísimo mayor de la que existía respecto al problema de las drogas, al problema de las drogas ilegales. El Perú hace relativamente pocos años había conciencia en ciertos sectores que se veían muy directamente afectados por este problema, pero creo que había un desconocimiento general muy grande. Hoy en día no se puede decir eso. Creo que existe una toma de conciencia muy clara del conjunto del país sobre la gravedad del problema, y creo que hay un sector que es bastante importante, que está a favor de la legalización, sobre todo teniendo en cuenta el caso de Uruguay. Ha sido un caso muy interesante porque el Uruguay ha legalizado las llamadas drogas blandas. Yo tengo una cierta discrepancia porque ha puesto en manos del Estado la venta al público de estas drogas, y creo que en realidad la legalización debería permitir a los empresarios competir también en este campo, siempre bajo el rigor de las leyes que se aprueben al respecto. Pero creo que en el caso del Uruguay se hizo una gran propaganda diciendo que iba a crecer inmediatamente el consumo de las drogas una vez que se legalizara, y sin embargo todas las estadísticas nos dicen que no es así, que en el Uruguay no ha crecido el consumo de las drogas, sino que más bien ha tendido a disminuir, y precisamente en el sector social que más nos interesa, que es el sector de los jóvenes y hasta incluso los niños. De tal manera que no es verdad simplemente que con la legalización aumente el consumo extraordinariamente, y mucho más y mucho menos si se hace de una manera coordinada entre distintos estados que se determinen aplicar, digamos, esta legalización, estableciendo pues con toda la prudencia debida, digamos, esta legalización, ¿no? Así es, yo creo que en estos 20 años, al menos en América Latina, hemos visto avances importantísimos. Yo sí considero esta reforma en la política de drogas un acto de resistencia por parte de las personas usuarias, de resistencia por parte de un movimiento pujante de reducción de riesgos y daños, pujante de grupos de derechos humanos que se han involucrado en esto, y tú mencionaste, por ejemplo, el cambio en la opinión pública peruana. Lo mismo ha sucedido en México. Tenemos más de 40 jurisdicciones en el mundo que han descriminalizado el consumo y la posesión de una o todas las sustancias. Un Estados Unidos que prácticamente tiene a la mitad de su población viviendo con cannabis legal, el avance de cannabis medicinal en muchísimas jurisdicciones, y por supuesto, ¿no?, que el uso de distintos medios para poder hacer llegar el mensaje de que la política de drogas puede ser otra, puede ser más humana y puede ser más efectiva. En América Latina lo hicimos usando las Cortes Supremas, lo hemos hecho provocando debates en el poder legislativo, lo hemos hecho mucho trabajando justamente que esto deje de ser costoso políticamente para quien pues busca un puesto de elección popular, pero todavía nos quedan bastantes retos, y yo creo que son bastantes retos que le quedan también al resto del mundo, ¿no? Acaba de salir el índice global de políticas de drogas midiendo a 30 países, y América Latina, para donde hay información disponible, sale muy baja, justamente porque no tiene servicios de salud correctos para las personas que usan drogas, porque tiene sistemas de descriminalización que en realidad no funcionan y hacen una discriminación entre usuarios, microtraficantes y traficantes, pero con la misma respuesta que es la cárcel. En fin, una serie de retos que todavía nos quedan. Incorporación, por ejemplo, de la justicia social, los cultivadores en las legislaciones de regulación de cannabis. ¿Cómo ves el futuro para América Latina
en este tema? ¿Cómo nos concentramos en la organización, en el debate público? ¿De alguna manera América Latina avance como un bloque o al menos de manera coordinada para mejorar su respuesta en materia de drogas? Pues yo creo que va a depender fundamentalmente de la política que adopten los gobiernos latinoamericanos. Si la política es la persecución, tratándolos como delincuentes a los traficantes de drogas, el resultado va a ser que se va a extender este negocio y que la violencia, que está muy vinculada a estas operaciones, va a seguir creciendo en América Latina, al extremo de que no se puede, digamos, excluir la posibilidad de que algún gobierno sea un gobierno de narcotraficantes. Ya ocurrió en Bolivia hace algunos años, en que se descubrió que el gobierno era el propio traficante de drogas ilegales. Entonces, creo que las cosas serán muy distintas si, siguiendo el ejemplo del Uruguay, por ejemplo, los gobiernos de América Latina adoptan una actitud, a mi juicio, más sensata al respecto y comienzan una legalización parcial, por supuesto, de las drogas. Yo creo que los gobiernos latinoamericanos pueden iniciar rápidamente legalizando las llamadas drogas blandas, algo que, digamos, en la realidad de los hechos ya está ocurriendo. Esa es la realidad del consumo, por ejemplo, de la marihuana y de la cocaína en el mundo latinoamericano, donde prácticamente se puede decir que hay hasta una mayoría de la población que consume estas drogas, las llamadas drogas blandas, sin que el resto de la población se vea mayormente afectado. Luego, las drogas con receta médica. Esas drogas pueden ser un segundo paso para todos los gobiernos que están interesados en combatir de una manera eficaz la difusión de estas drogas, y luego ya con planteamientos tanto legales como científicos se puede discutir si el resto de las drogas pueden ser liberalizados o hacerlo siempre con restricciones. Creo que va a depender muchísimo de la línea que adopten estos gobiernos y de las organizaciones como has señalado tú en la enumeración, que consigan que el conjunto de la sociedad entienda de una vez que el negocio de las drogas es un negocio que se puede combatir eficazmente mediante una política que no sea represora como ha sido hasta ahora, porque las políticas represoras solo hacen que crezca este consumo y que llenen de dinero a los narcotraficantes. Ahí, qué bueno que lo mencionas. Yo creo que estamos en un momento muy importante en muchos países en donde el nivel de discusión sobre políticas alternativas de drogas pues nunca había sido tan rico. Uruguay nos dio una gran lección, pero a partir de Uruguay hubo fallos interesantes de Cortes Supremas en Brasil, en Argentina, hubo una discusión muy importante sobre tema de regulación de cannabis en Chile. México es la primera vez en su historia que tiene una ley de regulación de cannabis sancionada en las dos cámaras, en el Senado y en la Cámara de Diputados, aunque hubo pues desacuerdos sobre un puñado de artículos que no permitieron que esto se volviera ley y que está en el momento de recuperarla. Sin embargo, mientras estamos con un debate que nunca había avanzado tanto, con una opinión pública que nunca se había mostrado tan favorable a explorar escenarios alternativos, con pues un hegemón hemisférico que es Estados Unidos, que dentro de los límites de lo que para sí permite, pues ha avanzado también mucho hacia políticas de drogas diferentes, al menos en el caso de cannabis. Tenemos dos problemas interesantes en la región,
a ver si los compartes o cuál es tu visión. Uno de ellos es que parecería que no nos queremos deshacer del populismo punitivo y que mientras estamos discutiendo cómo liberar sustancias, legalizarlas o regularlas, ¿no? Queremos hacer una liberalización pues un poco de dientes para afuera sin dejar que la policía, que el sistema penal pierdan control sobre cosas, por ejemplo, como los delitos de posesión. Entonces, México propuso crear un mercado legal de marihuana sin eliminar el delito de posesión simple para las personas usuarias. Entonces íbamos a poder ir a comprar cannabis a una tienda porque se permitía la libre participación de privados, pero saliendo de esa tienda, si la policía te tomaba todavía con un gramaje determinado, era sujeto no solo a cárcel, sino a multas, ¿no? Y eso se repite un poco en los distintos experimentos de regulación. Y por el otro lado hay también una discusión sobre si en realidad reforma de la política de drogas significa solo regulación de cannabis. Y yo creo que lo acabas de poner tú en términos muy claros. No significa solo eso, no hay un excepcionalismo canábico, significa distintos tipos de regulación para distintas sustancias. Las menos dañinas, con una regulación más laxa, las más dañinas, mencionabas el tema de prescripción médica. ¿Cómo estás viendo esos desarrollos acá? ¿Qué lecciones aprendidas podríamos llevarnos, pues quizás también de otras regiones como Europa, donde la reducción del daño avanzó más, o donde está el caso portugués, y de otras como Asia, ¿no? Donde todavía existe la pena de muerte para delitos de drogas, o donde también se está trabajando este tema desde el lado del control y de la guerra? Pues yo creo que es muy importante lo que has dicho, porque tenemos que llegar a la siguiente conclusión. La política de las drogas no puede ser una política nacional, tiene que ser una política internacional. Un país no consigue nada si solo opera dentro de las fronteras nacionales. Entonces, yo creo que es muy importante que haya unas comisiones que sirvan para coordinar la política, que yo creo que debería ir en el campo de la legalización de los distintos gobiernos regionales. Esto es muy importante porque, digamos, esto yo lo he visto de una manera muy concreta y muy práctica en los programas que se elaboraban para resolver los problemas nacionales del Perú. El de las drogas no se podía resolver porque no era un problema nacional, era un problema internacional. Y ese problema afecta por igual a todos los gobiernos latinoamericanos. Entonces, siempre que haya un entendimiento de base, es muy importante que la política de la legalización se coordine entre los distintos gobiernos de manera que sean eficaces y operativos los resultados. Si no, si se prohíbe en un país pero se permite en los otros, ¿qué ganan los narcotraficantes? Pues incrementar su negocio y recibir sumas cada vez más altas para que están operando clandestinamente. Entonces, creo que el problema es internacional y el problema debería resolverse internacionalmente si no queremos que la legalización fracase también como han fracasado las políticas represoras hasta ahora. Hay, creo que muchas lecciones en eso. Yo comparto esta visión y comparto la visión de que evidentemente hay mucho trabajo que hacer a nivel supranacional. Creo que otro de los retos importantes que enfrentamos en este tema, y en particular es algo en lo que nosotros trabajamos de manera muy activa en México, es intentar ver cómo la política de drogas y esa adicción al castigo y esa adicción a las respuestas con violencia, la desarticulación de carteles, pero por la vía de la fuerza,
pues se está desbordando ya en otras cosas y un poco de pronto se empieza a salir de control, ¿no? Y en México se salió de control hace mucho tiempo. Esta declaración de combate frontal al tráfico ilícito de drogas en 2006 triplicó los niveles de homicidios, duplicó la cantidad de militares en la calle. Hoy en día estamos discutiendo pues una transferencia de más de 200 funciones a las Fuerzas Armadas que son propias de los gobiernos civiles, y todo esto, si uno lo traza para atrás, si ve de dónde viene, pues se da cuenta que mucho fue impulsada por la narrativa de guerra contra las drogas, después de crimen organizado transnacional, después de seguridad multidimensional, y que ahí pues estamos, digamos, avanzando casi en un punto sin retorno. Otros países de pronto se plantean hacer lo mismo y salimos los mexicanos y salen los colombianos a decir: cuidado, Argentina, no hagas del tema narcotráfico un tema de respuesta militar. Ojo, Chile, por favor, no impulses este tipo de políticas porque ya sabemos que acá fracasaron, ¿no? Y poco hacemos por compartir cuáles son las lecciones aprendidas positivas. Yo a ese respecto quisiera utilizar pues los últimos minutos que nos quedan para primero recordarle a la gente cuál ha sido la tradición de la Comisión Global en haber abordado estos temas, ¿no? Creo que el trabajo de la Comisión Global ha sido fundamental en primero avalar la despenalización del uso y la posesión como una política de mucha resistencia que al principio estaba muy mal vista. Luego abordó el trabajo del lenguaje criminalizante, cómo deberíamos tener una discusión de política de drogas sin criminalizar en el lenguaje, sin validar las estrategias bélicas en el lenguaje. Y después adoptó una política, digamos, o una narrativa todavía más pues de vanguardia, que fue el apoyo de la regulación de las drogas, ¿no? ¿Cómo podemos generar todavía más ese espacio político para que en vez de seguirnos dando miedo y repitiendo, haciendo lo mismo, podamos avanzar? Es decir, si vimos que el rol de la Comisión Global fue tan importante para abrir un momento político y que incluso tuvimos la UNGAS 2016, hacia adelante a partir del 2021 y sabiendo que tenemos estos retos añadidos de que la guerra contra las drogas poco a poco se expande hacia la persecución de otros delitos y de otros grupos, ¿cómo avanzamos esto para los próximos 5 años? ¿Cómo seguimos creando espacio para esto? Pues yo creo que es muy difícil. No es fácil conseguirlo porque existe toda una operación que es fundamentalmente periodística, revisteril y cinematográfica, que es crear una especie de mitificación del mundo de las drogas, exhibiendo, por ejemplo, los millones de dólares que pueden gastar quienes regentan el oficio del narcotráfico a través de las operaciones que llevan a cabo. Hay una, en cierta forma, divinización de este mundo secreto en el que nosotros vemos en las películas y en las historias que nos cuentan las revistas o los periódicos más amarillos, en el que está como valorizado el mundo de las drogas a través fundamental criminales que utilizan este negocio pura y simplemente para enriquecerse. Entonces, habría que crear, digamos, el movimiento contrario, un periodismo, unas revistas o unas películas, unos documentales que muestren el mundo de las drogas como vinculado a la violencia, vinculado a una violencia que es cada día más criminal, en el que perecen centenares o millares de personas, y que el mundo de las drogas está asociado no a la riqueza y a los excesos, sino más bien
a la delincuencia más brutal y más vil, ¿no? Esto es algo que, por desgracia, es muy difícil de conseguir, porque existe toda una mecánica que afecta a los periódicos, que afecta a las películas que vemos, y en la que el mundo de las drogas está, en cierta forma, digamos, enriquecido a través de la visión que nos dan de él ciertas películas o ciertas informaciones. Habría que salir al frente y buscar quienes hagan la propaganda contraria y que muestren a este negocio como algo que es representativo de la muerte y la violencia. Yo recuerdo, por ejemplo, una película muy bien hecha en Colombia, que tenía que ver fundamentalmente con uno de estos caudillos del narcotráfico, y la película, que no, digamos, descuidaba ningún aspecto en la evolución de este personaje, lo mostraba como realmente era, como un ser vil, irresponsable, que no tenía conciencia del bien y del mal, que podía saltar alegremente, digamos, la frontera entre ambas cosas, y que solo perseguía enriquecerse y enriquecer a su banda, incluso si el precio era pagar, digamos, con actos criminales, con actos en los que perecían gentes inocentes, gentes que eran las menos defendidas, y por supuesto, digamos, ojalá hubiera muchas películas como esa, que mostraba, digamos, la realidad del fenómeno de las drogas, inevitablemente vinculado a la violencia. Pero yo creo que es muy difícil de conseguirlo, porque en la realidad de nuestros días, el narcotráfico tiene una especie de predilección por parte de la prensa y por parte también de la cinematografía, en la que se muestra el lado más positivo, el lado que puede más atraer la imaginación de la gente joven, de los muchachos, y que presenta como una cosa favorable el trabajo de la difusión de las drogas. Ese trabajo no es agradable, ese trabajo es profundamente negativo, es un trabajo que causa infinidad de víctimas en todas las sociedades, y debería ser tratado como tal por la prensa y la cinematografía, ¿no? Totalmente, yo creo que una respuesta desde el punto de vista del imaginario colectivo, de las artes, del periodismo, de la cultura, será fundamental para poder seguir avanzando pues esta causa de la reforma. Y me toca cerrar agradeciendo mucho a quienes nos sintonizaron hoy, agradeciendo mucho este espacio a Harm Reduction International, al Constellation Fest, no sin antes reconocer que si hoy en día estamos aquí hablando de estos temas con personalidades de tan altísimo nivel como Mario Vargas Llosa, como Elton John, es porque muchos de ustedes que nos están viendo acá abrieron brecha desde hace 40 años para trabajar impulsados por la respuesta a la crisis de VIH-Sida, por mejores políticas de drogas para las personas usuarias de drogas inyectables, para las personas usuarias de distintas drogas en distintos puntos, que lograron llevar esta discusión también al ámbito de los derechos humanos, y que del ámbito de los derechos humanos la estamos llevando también ahora al ámbito del desarrollo sostenible. Quisiera cerrar nada más diciendo que si bien tenemos muchos retos por delante, la realidad es que sí tenemos que abrazarnos y congratularnos de alguna manera, porque de haber sido un movimiento marginal, de haber sido sujetos marginales, pues hoy en día estamos aquí en pleno mainstream, en un festival internacional, realmente viendo que si bien han sido tímidos o lentos, hemos podido cosechar pues muchísimas victorias en estos años de trabajo, así que no nos quedará más
que seguir trabajando, seguir generando la presión internacional de la que hablaba Mario, seguir moviendo conciencias, moviendo opinión pública, pero también moviendo gobiernos para que tengan mejores políticas de drogas, mejores respuestas y podamos todos entonces disfrutar de mejores derechos humanos y una mejor calidad de vida. Agradezco mucho a HRI por este espacio y les invitamos a que sigan viendo el programa de Constellation Fest. Thank you so much. Really appreciate Thank it. you. Pues nada, salud con un vaso de agua. Gracias.